Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos que pueden estar en este tiempo con nosotros como comunidad estudiando la palabra. Quiero dar gracias a Dios primeramente por ustedes y por esta preciosa oportunidad de estudiar la palabra, que hoy estamos cerrando el capítulo 21, que cierra el libro de los jueces. Así que doy gracias a Dios por eso, gracias a Dios por ustedes que nos pueden estar acompañando. Y bueno, adentrémonos al estudio, hacer una oración para que el Señor me guíe, para que también el Señor le guíe a ustedes. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bendición. Amado Dios, te pido que me guíes a través del Espíritu Santo y también que mis hermanos puedan aprender y los amigos que puedan ver este estudio bíblico. Muchas gracias, Señor, y te pido que puedas bendecirnos con tu palabra, porque siempre en ella podemos encontrar luz, dirección, ánimo, aprendizaje, exhortación, corrección y el camino de la verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Hemos estado viendo el libro de los jueces, 21 capítulos que hoy día lo cerramos, donde vimos muchas cosas. Hemos visto a los diferentes jueces, sus cualidades, sus virtudes, sus errores. Hemos aprendido pero muchísimo de ellos. Y ahora vamos a ver el capítulo 21. Así que les invito a que puedan abrir su Biblia en este capítulo. Yo voy a compartir la diapositiva como siempre, para que podamos ver la palabra. Amén. Bueno, aquí tenemos la primera diapositiva, donde muestro estas mujeres que son protagonistas hoy en día, nuevamente las mujeres y lógicamente el pueblo de Israel y todo lo que ellos vivían. Bueno, como siempre vemos la última diapositiva, donde vemos ahí también lo que ellos vivieron, cómo Dios pelea por ellos, cómo ellos desobedecen, cómo claman a Dios y cómo también ellos estaban haciendo venganza por lo que había sucedido. ¿Se acuerdan con el levita? Con la situación del levita. Con esa fue terrible, ¿cierto? Entonces ellos dijeron que se tenía que expandir lo que había pasado, esto terrible que había pasado, que es lo mismo que pasa hoy en día. Dijimos que hoy en día podemos ver los mismos crímenes, la misma necedad del hombre. El hombre, con el libro de los jueces podemos ver la conducta del hombre, que lo que más me ha hablado mi corazón es cómo el hombre siempre tiene la misma conducta cuando se aparta de Dios, cuando no tiene a Dios en su corazón y hace cosas terribles. Ahí vimos que fue desmembrada la mujer, fue partida en 12 pedazos, los levitas, los sacerdotes andaban extraviados, hicieron guerra cuando no tenía que haber guerra, hubo guerra entre hermanos, hubo una guerra civil, como estamos viendo hoy día entre Ucrania y Rusia, donde ellos también se agarran, ¿cierto? Y hay unas muertes terribles en este momento, pero terrible, en la región, en Europa, y vemos a los hermanos, son la misma, tienen la misma casi genética, y están luchando por, más que nada, por avaricia, por la fama, por desconfiar del otro, por querer poseer la tierra, igual que en estos tiempos. La conducta del hombre se sigue repitiendo, que es lo que más habla mi corazón del libro de los jueces. Por eso no tenemos que soltarnos de la mano del Señor, y aprendimos a través de varios jueces lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí estamos en el último capítulo. Después vamos a seguir más adelante con los otros estudios bíblicos. Voy a ir alternando posiblemente, pero ahí se va a ir avisando, porque tenemos otros proyectos, pero el miércoles yo subo los estudios bíblicos para que también ustedes puedan verlos durante la semana, el mismo día, hacer preguntas, dejar preguntas y aprender. No podemos dejar de estudiar la palabra, ni orar, ni congregarnos. Son cosas que el Señor nos ha ordenado. El Señor da órdenes, el Señor da demandas, da mandamientos, son mandamientos. Y los mandamientos que dio Jesús y los mandamientos que dio el Padre son para obedecerlos y no para desobedecerlos. Amén. Y su palabra es un mandamiento en sí que tenemos que obedecer. Y dice que debemos congregarnos, que debemos estudiar la palabra, que debemos orar. Son ya
son ordenanzas básicas de un hijo de Dios. Bueno, aquí le puse como título, como ustedes bien ven ahí, preocupación por la descendencia de los benjamitas. Bueno, hubo una guerra entre hermanos ahí que mataron a las mujeres, mataron, aquí también esto nos da la información que había muy pocas mujeres o que no habían para los benjamitas, y también no era solamente que no habían, sino que ellos habían hecho una promesa presurosa. Eso también lo vimos con otras personas, otros jueces que también hicieron promesas presurosas que después tuvieron que cumplir y le trajeron grandes consecuencias negativas. Leamos. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, Dios nunca les dijo que juraran eso y que prometieran eso, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Recuerde que los de Benjamín habían ocultado a los que habían cometido este crimen contra la esposa del levita, contra la concubina del levita. ¿Se acuerdan de ese estudio? Entonces había un juicio sobre la tribu de Benjamín, sobre todo Dios, pero ellos también se querían vengar. Entonces ellos levantaron una promesa que Dios nunca le puso en su corazón, fue de ellos, y dicen, entonces el pueblo vino a Betel y permaneció allí delante de Dios hasta la noche, y alzaron sus voces y lloraron amargamente, y dijeron, ¿por qué, oh Señor, Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu en Israel. Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano y edificaron allí un altar y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Por fin, esta parte del pueblo de Dios hace lo correcto. Al día siguiente se levantó temprano y edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz a Dios. Ellos estaban adorando imágenes antes, estaban levantando estatuillas, estaban totalmente desviados, cada uno hacía lo que bien le parecía. No eran guiados por la palabra, eran guiados por sus emociones. Las emociones a nosotros nos van a traicionar. Nunca tomes una decisión a través de la emoción. Nunca. Hay que pedir consejo, como decía la palabra el domingo. Hay que pedir dirección a nuestros hermanos mayores. Hay que pedir dirección antes de tomar decisiones tan drásticas en nuestra vida, y menos prometer cosas que son emocionales. Menos prometer como aquí lo hicieron el pueblo de Israel, que dicen, ellos juraron en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. O sea, no iba a tener descendencia, no iba a haber una heredad, no iba a haber una proyección. Entonces lo que habían dicho era grave. Pero ellos sabían que como pueblo de Dios también no podían no cumplir sus promesas. O sea, eran fieles a media. eran fieles a sus emociones, eran fieles a sus promesas, pero no eran fieles a las promesas de Dios, a los mandamientos del Señor. Después dice el 5, después los israelitas dijeron, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Y empezaron a buscar el arreglo en contra de ese juramento para poder encontrar mujer para los benjamitas. Porque habían hecho gran juramento, Porque habían hecho gran juramento en cuanto a todo aquel que no conociera al Señor en Mizpa, diciendo, ciertamente se les dará muerte. Los israelitas se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para conseguir mujeres para los que han quedado? Ya que hemos jurado por el Señor no darle ninguna de nuestras hijas en matrimonio. Pero ellos quisieron, después que presentaron ofrenda, ellos clamaron, ¿qué hacemos, Señor? Eso es lo que tenemos que siempre hacer. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y después tenemos que venir a ¿quién? A Dios, y tenemos que escuchar su respuesta. Y dijeron, ¿cuál de las tribus de Israel no subió al Señor en Mizpa? Porque ellos hicieron una gran convocación para destruir, ¿cierto? Destruir en esa región donde estaban los benjamitas, destruirle por lo que ellos habían hecho, por lo que ellos habían permitido que hicieran con las mujeres cuando fueron
con este pueblo degenerado, ¿cierto?, que quiso tener relaciones con el levita. Ahí ellos se enojaron tanto, y también por lo que sucedió el asesinato, que ellos atacaron, y hicieron una convocatoria, pero hubo ahí alguien que no fue. Entonces ellos preguntan, ¿y aquí? Y dice, y aquí que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento. Ellos no fueron a la asamblea, porque cuando contaron al pueblo, he aquí que ninguno de los habitantes de Jabes Galat estaba allí. La congregación envió 12.000 hombres de guerra allá, y les mandaron diciendo, id, herid a los habitantes de Jabes a filo de espada, con las mujeres y los niños. Y esto lo que haréis, destruiréis a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Entonces, ellos que lo que andaban detrás de las mujeres que eran doncellas, que eran vírgenes, que estaban como para casarse, y estaban en condiciones de casarse. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galat a 400 doncellas que no se habían acostado con varón. 400. Entonces sí encontraron mujeres, pero fíjense el procedimiento que duro que hicieron. O sea, empezaron realmente a hacer lo que a ellos bien les parecía, usando la crueldad, usando la muerte. Pero al fin, hermanos y hermanas y amigos, estos eran los procedimientos que en ese tiempo, miles de años atrás, se hacían. Era mucha guerra, que ahora parece parecido también, que el más fuerte doblega al más débil, pero ahí era común usar la espada, usar la matanza, usar este tema con las mujeres, ¿ya? Aquí voy a leer el apunte que dice, bueno, y hallaron 400 doncellas que no se habían acostado y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Ahí en Silo estaba también el santuario, estaba el tabernáculo, estaba la presencia de Dios. Se buscó de una manera reparar el daño. Se descubrió que los hombres de Jabes Galat no habían tomado parte en la campaña contra Benjamín. Estaban como fuera, entonces la maldición como que no les caía a ellos. Esa era la salida. Como ellos no estuvieron cuando nosotros, perdón, no maldición en sí, pero se podría decir la promesa, ellos no estaban. Ese era buscar el arreglo, ¿ya? Y este Jabes estaba ubicado en un terreno montañoso al este del Jordán. Entonces despacharon una fuerza de 12.000 hombres contra Jabes. Tomaron la ciudad y dieron muerte a todos sus habitantes, excepto hasta 400 doncellas que fueron llevadas para ser esposas de los hombres de Benjamín. Entonces vamos entendiendo el panorama. Ellos tenían un juramento que nació de la nada, de emociones. Por eso la palabra dice que no prometas si no vas a cumplir, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puedes tú prometer algo y después desarmarlo como nada, porque es Dios. Son las cosas del Señor, es algo espiritual. No podemos ser livianos en no hacer lo que hemos prometido. Inclusive aunque nos equivoquemos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo puedo prometer, un ejemplo, algo al Señor. Inclusive por emoción. Puedo prometerlo y es lo que les pasaba a ellos. Ellos querían ser fieles ahora a esa promesa que no había sido dirección de parte de Dios. Pero tenían eso de que ellos debían cumplir su promesa. Ahora nosotros también deberíamos hacer, la palabra en el Nuevo Testamento dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Si tú dijiste que sí para algo, tiene que ser sí. Y si dijiste que no, también no. ¿Ya? Entonces, no es necesario ahora ni siquiera juramentar. Ahora no es necesario juramentar como antes se juramentaba, se hacían juramentos, se hacían pactos con las personas. Ahora basta que yo te diga a ti, hermano, sí, yo lo voy a hacer. Hermano, yo voy a estar ahí. Hermano, me comprometo a esto. Ahora igual somos humanos y podemos fallar, pero en nuestro corazón tiene que haber esa fidelidad a la promesa. ¿Ya? Ellos lo tenían, así que estaban siendo fieles a su promesa basada en algo presuroso y la emoción, y le estaba trayendo consecuencias que tenía que ver con ¿qué? Con la descendencia de los benjamitas. Qué importantes son las mujeres, ¿eh? Por eso que las mujeres son
son coherederas de la vida. La vida es parte de lo honroso de la mujer. La mujer da vida, crea vida también. Vive la vida en ella. Es la única persona que tiene dos seres vivientes físicamente dentro de ella como ser humano. Las mujeres, los hombres no podemos hacer eso. Pero sí ellas. Es una tremenda honra. Sin ella no hay reproducción total. Sin ella no hay una sola carne. Sin ella no hay descendencia. Sin ella no hay heredad. Sin las mujeres no hay perpetuidad en la familia. Por eso es que el diablo quiere que no haya esta relación entre hombre y mujer y que no haya descendencia, y por eso que trata que los hombres hoy en día se casen hombres con hombre y mujeres con hombre, porque no habrá heredad, porque no habrá proyección, no habrá familia, no habrá quien siga con el reino, no habrán hijos del reino. Cuando Dios dijo todo lo contrario, que tenemos que reproducirnos, que tenemos que llenar la tierra. Algunos hermanos tienen más hijos que otros, y eso está dentro de la voluntad de Dios, y Dios te va a sostener, y Dios va a sostener a tus hijos, independiente de la cantidad de hijos que tengas, que Dios ha permitido que tengas. Así que eso está en la voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Si nos casamos es para poder proyectarnos, y la mujer es clave en eso, porque sin vientre no hay heredad. Imagínense que Jesús tuvo que llegar a través de un vientre. Maravilloso, ¿cierto? Así que qué tremendo propósito también de las mujeres, de las damas. Sujeto a sus promesas presurosas. Toda la congregación envió palabra y hablaron a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y les hablaron de paz. Volvieron entonces los de Benjamín y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Jabes, mas no había suficiente para todos. Eran 400 mujeres. 400, pero no alcanzó para todos. O sea, la estrategia no estaba completamente sirviendo, en realidad no estaba completamente la perfecta voluntad de Dios. Y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Esa brecha es la consecuencia del pecado. Benjamín había defendido y había ocultado a los que habían hecho este mal en contra de la mujer, que era la concubina del levita. Ellos decidieron pelear y no entregar al pecador, al culpable. Por eso que tenemos que tener cuidado de qué lado estamos. Tenemos que estar del lado de la palabra de Dios. Tenemos que estar del lado de Dios. No lo pongamos al lado de las tinieblas o de lo que va en contra de su palabra, o lo que va contra también las autoridades que Dios ha puesto. Te lo digo por experiencia. Es bíblico. No te vayas en contra, sino que tienes que apoyar a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en las congregaciones donde tú te encuentras, sirviendo cualquiera, porque sé que este video sale a diferentes congregaciones. Entonces, tú tienes que estar en donde Dios te puso con fidelidad, ¿ya? Y si tienes algo, tú tienes que expresarlo, tienes que conversar. Y ellos, y no estar a favor del pecado, del chisme, de lo que divide, no estar a favor de lo erróneo, porque al final ellos se pusieron a favor del error, a favor del pecado. Y Dios siempre trae juicio y abre brecha, abre corte ahí. Se abre un corte, se abre algo ahí, que solo Dios lo puede restaurar con el arrepentimiento y el perdón. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan? Ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas. Y ahí nos da una información. Imagínense, ahí la misma palabra nos da una información que las mujeres fueron destruidas. No había mujer para los benjamitas. O sea, la matanza que habíamos hablado antes, en el capítulo anterior, que fue muchísima, ahora nos da un dato más la misma palabra. Por eso que la palabra es maravillosa, porque la misma palabra te va enseñando. Y ahí dice que nos da un dato triste, doloroso. Fíjense en lo que dice. Dice: ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas. Triste, ¿cierto? Por desobediencia, por ponerse al lado del pecado, por ponerse al lado de encubrir el pecado.
No encubramos nunca un pecado, hermanos. El que encubre su pecado, el que oculta su pecado, no será prosperado, dice la Biblia. Mas el que lo pone a la luz será bendecido, prosperado. Vendrán tiempos de refrigerio y Dios te proyectará en su reino también. Y dijeron, debe haber herencia para los de Benjamín, que han escapado, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Recuerde que escaparon, si no me equivoco, 600, me parece. ¿Ya? Entonces, sí, 600. Entonces, escaparon, se salvaron. Como que Dios siempre, a pesar del juicio que había, usando al pueblo de Israel, Dios dejó un remanente para la heredad, para que siguiera. ¿Ya? Dios es grande en misericordia. Hay una parte que decían los jueces, pero no puedo, porque amo a mi pueblo, no puedo estar siempre corrigiéndolo, tengo que volverlo a perdonar muchas veces o siempre. Como dijo Jesús, 70 veces Pedro debe perdonar, 70 veces, y Jesús perdona mientras tengamos vida. Así que es muy lindo como uno aprende de la palabra. Y fíjense de nuevo, sujeto a sus promesas presurosas. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas. Lo tenían, pero estaban siendo fieles a ese voto emocional, estaban siendo fieles a esa rabia, a esa promesa de rabia que habían hecho. Cuando podían haberse arrepentido, haber dicho, Señor, perdónanos, hicimos un voto presuroso, me equivoqué, pero me voy a guiar por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es la luz. Y aquí dice que los hijos de Israel se tienen que casar entre ellos. La palabra nos dice lo mismo en el Nuevo Testamento, de que tenemos que unirnos con yugo igual y no desigual. No unáis con los incrédulos, no hagan yugo con los incrédulos, porque después viene el sufrimiento. Hay excepciones, pero la excepción no hace la regla. Es por eso que es importante que seamos fieles a la palabra, porque aunque nos equivoquemos como pueblo de Israel, que también lo vamos a ver más adelante, igual que Sansón y los otros jueces que hubieron antes, se equivocaron y Dios los perdonó, pero las consecuencias fueron terribles. Sansón termina su enojo, termina con su pelo cortado, termina burlándose de él, pero cumple al final un propósito lleno de consecuencias negativas. No hagamos eso, seamos sabios y entendidos en su palabra. Como decía la predicación del domingo, éxito, como decía Richard, éxito como Dios quiere, éxito como el Señor quiere, y el éxito como el Señor quiere, o al estilo de Dios, a veces va a ser sufrimiento para mí. No que yo esté sufriendo, es que no estoy en el éxito. No que esté sufriendo que la pista se ponga cuesta arriba, es porque estoy haciendo las cosas mal o porque no es éxito. Y generalmente el éxito tiene sufrimiento. Es al revés. Juan el Bautista, él fue decapitado. Y dice la palabra que no había ninguno mayor a él. Ningún profeta fue mayor a Juan el Bautista. Y su ministerio fue súper corto, cortísimo. No vivió más que Jesús. Jesús apareció y Juan el Bautista dijo, yo es necesario que yo mengüe. Y por la causa de la verdad, le cortaron su cabeza. Ese es éxito, ese es un éxito al estilo de Dios. Jacob, siempre me recuerdo a Jacob, primer mártir de los apóstoles. También lo trazaron con una espada. Y Esteban, primer mártir de la iglesia, muerto en lapidación, que es terrible, la lapidación es terrible. Entonces no siempre el sufrimiento que estés viviendo significa que no estás en lo correcto. Pues hay que preguntar, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo mis emociones, mis promesas o las promesas del Señor y la voluntad de Dios? Ahora ellos estaban siendo fieles a su promesa, pero nosotros no podemos darle mujeres, porque los hijos de Israel habían jurado diciendo, maldito el que da mujer a los de Benjamín. Se sentían malditos si ellos rompían esa promesa.
Y estamos llegando ya al final de este capítulo, llegando al final del libro de los Jueces, y como título, Anarquía espiritual. ¿Qué pasó? Faltaban todavía algunos benjamitas que no tenían mujer. ¿Qué hicieron? Y dijeron, he aquí, cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron los hijos de Benjamín, diciendo, id y emboscaos en las viñas, y velad, quédense ahí en las viñas escondidos, quédense velando. Y aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte en las danzas, entonces ustedes saldrán de las viñas y van a tomar cada uno una mujer de las hijas de Silo. La iban a raptar, hermano. Eso no es voluntad de Dios. No puedes raptar a tu mujer, a tu futura mujer, y volver a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres y sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos, denos voluntariamente a sus mujeres porque no pudimos tomar en batalla una mujer para cada hombre de Benjamín. Tampoco vosotros se las disteis, pues entonces serías culpable, dice él. O sea, como que le tira la pelota, como dice uno. Ya, también tienen culpa, así que denlas voluntariamente. ¿Y qué hicieron ellos? Después que se las raptaron. ¿Se imagina eso? Ahora, aquí también se ve algo que ellos había anarquía espiritual, que es cuando un pueblo no tiene rey, cuando un pueblo no tiene dirección, cuando un pueblo no tiene un pastor que guíe una congregación y cada uno hace lo que quiere. Eso se llama anarquía espiritual. Cuando en un país nadie obedece a las autoridades, es anarquía, y en este caso esto es espiritual. Había una anarquía espiritual, no había rey en Israel, el pueblo estaba desordenado, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos, o sea, lo que se le viniera por delante, lo que desearan sus ojos, lo que deseara su entendimiento, pero no la palabra de Dios. Aquí nos nombra de una fiesta, esta era parte del pueblo de Israel, y la fiesta eran tres fiestas que habían sido ordenadas por Dios para peregrinar en ese lugar, y ellos están celebrando una, o sea, ya se habían hasta desviado. Así que ¿qué hace? Esperan, se secuestran y se las llevan. Y cuando llegaron le dijeron eso. ¿Y qué hicieron ellos? Lo hicieron así los hijos de Benjamín, y tomaron mujeres conforme a su número entre las que danzaban, de las cuales se apoderaron, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Dentro de todo el desastre, amados hermanos y hermanas, dentro de todo el desastre que hay aquí, podemos ver que que realmente Dios es grande en misericordia. Mire justo la canción que está de fondo. Tu misericordia es grande. Dios se glorifica siempre. Aunque cometamos errores, aunque nos equivoquemos en nuestras decisiones, podemos volver a hacer lo correcto. No tengamos anarquía espiritual que está de moda hoy en día. En los países, un espíritu fuerte que anda de anarquía. En las iglesias también, es parte de la señal de los últimos tiempos también, de que van a volver muchos atrás, no va a haber sujeciones pastorales, menos sujeción a la palabra. Son señales de los tiempos que estamos viviendo. Cada uno va a querer hacer lo que quiere. No seamos así, iglesia. Aprendamos de esto, porque Pablo también la palabra en hebreo dice que esto quedó para que nosotros aprendiéramos. Esto quedó para que nosotros seamos sabios y aprendamos de los errores de los antiguos y también de sus victorias, y aprendamos también de lo bueno. No todo es malo. Hasta los errores que salen aquí es bueno leerlo, y por eso quedaron, para que sean de lumbrera en nuestro camino. Cuando nosotros estemos haciéndolo como lo mismo, enderecemos el camino, porque no podemos hacer como dice el 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Eso es un grave error que nos lleva a la desgracia. Nos lleva a vivir
lo que sale en el libro de los jueces. ¿Se acuerdan del círculo vicioso? Se arrepentían, se levantaba un juez, lo liberaba, después de nuevo el Señor lo entregaba a cautiverio, quedaban presos del pecado, presos de aquello mismo que ellos habían adorado o no habían vencido. Clamaban, levantaban un juez, volvían a pecar, se olvidaban de Dios. Entonces muchas veces hoy en día la iglesia vive lo mismo y el mundo con mayor razón. Y estamos en el círculo vicioso y no podemos crecer, nos frustramos, no hay desarrollo de los dones, de los talentos. ¿Por qué? Por la anarquía espiritual. Porque el más reconocido que debe ser es volver al primer amor, que es que Dios sea primero que mi familia. Dios no está primero que la familia. A veces yo veo una confusión en eso. Dios no está primero que la familia. O sea, la familia no está primero que Dios. Nunca. Jesús dijo, yo he venido a traer espada para que haya disensión, para que haya entre el padre, el hijo, la nuera y su suegra. Por la causa de Cristo, hasta la familia podríamos dejar, si el Señor lo quisiera. A veces pasa, y no poco. Entonces, volvamos a Cristo, volvamos a tener el señorío espiritual y no seamos como este pueblo, que nos encontremos en anarquía espiritual como que yo me mando solo, cuando realmente Dios ha dejado sus ordenanzas, cuando Dios ha dejado también sus líderes espirituales, y hay dones, hay ministerios dentro de las congregaciones que deben ser respetados. Así que es una verdad bíblica que a veces duele un poco predicarla, pero no vamos a sacar la hoja de la Biblia. Así que, y aquí hay algo interesante que nos tiene que animar, muy interesante, que el rey Saúl, que después ya de este libro Jueces pasamos más adelante y después viene más adelante Samuel, correcto, Ruth primero y después Samuel, y ese es ungido, el primer rey de Israel, porque ellos pidieron rey, como las naciones, pero el rey de ellos, ¿saben quién era? ¿Qué rey es realmente el rey que tenemos que obedecer? Al rey de reyes y señor de señores, a su palabra. Ese es el rey que tiene que tener Israel. Y nosotros, los cristianos hoy en día, que fuimos injertados a la vid, nosotros tenemos que tener al rey de reyes. Ese es nuestro rey. No importa que los demás tengan anarquía espiritual o tengan anarquía en el mundo, porque el mundo está lleno de anarquía. Hoy día los hijos no quieren respetar a los padres. Eso es anarquía dentro de un hogar. Si el padre no se impone conforme a las escrituras y los hijos no llegan a obedecer y la esposa tampoco y nadie se sujeta a nadie, hay una familia con anarquía espiritual ahí. De la iglesia también puede suceder eso. Así que por eso también esto nos sirve para revisarnos a todos nosotros, porque todos tenemos que estar sujetos los unos a los otros, con humildad, con sencillez de corazón. Vuelvo a lo anterior, es interesante encontrar que de esta tribu de Benjamín, que podía haber desaparecido, porque no había mujer para ellos, por las promesas también erróneas que ellos hicieron, de esta misma tribu nace la descendencia de el rey Saúl. El primer rey de Israel es de esta tribu de Benjamín, a través de alguna mujer que posiblemente haya sido una de estas mujeres raptadas. Imagínense. Así que Dios se glorifica en medio de nuestros errores. Por eso es hermoso volverse siempre al camino, por eso es hermoso volverse siempre al Señor, porque habrá siempre oportunidad. Y lo otro maravilloso, que de esta misma tribu desciende el apóstol Pablo. Y como dice en Romanos 11:1, dice: digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es maravillosa la palabra. Pablo es descendiente de esta tribu que pensaban que se iba
a eliminar que no había descendencia. De esta descendencia, de estas mujeres, nace la descendencia del apóstol Pablo. Filipenses 3:5 dice: confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible, pero era de la tribu de Benjamín. Maravilloso. Así que, hermanos y hermanas y amigos, aquí hemos terminado el libro de los jueces. Queda cerrado, queda aprendido. Yo creo que aprendimos mucho, yo aprendí mucho, sobre todo de la conducta del hombre. Y me refiero al género, hombre y mujer. Nos soltamos de la mano de Dios y cooperamos. Nos soltamos de la palabra o nos dejamos que haya rey en Israel, no haya rey en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo, vamos a cometer muchos errores. Pero lo hermoso, amados hermanos y hermanas, que a pesar de los errores, igual que Sansón, igual que Jefté, igual que Barak, y que todos los que aprendimos de los jueces de Israel, que el último que vimos fue Sansón, y vimos la decadencia del pueblo de Israel, pura anarquía, pura apostasía, volvían atrás constantemente, y cosechaban, ¿qué cosa? La esclavitud. Eran cautivos, tristes. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, andas triste, tu rostro cambia, porque no estás en la perfecta voluntad de Dios, porque estamos en pecado de rebeldía, de anarquía, porque cada uno hace lo que quiere. Que no suceda eso en nuestras vidas, que este libro, que al final es tan doloroso y sangriento, nos sirva de ejemplo, para que nuestra vida no termine como el último versículo de este libro, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Eso es un error, que nunca caigamos en eso. Que Dios les bendiga mucho, espero que le haya sido de bendición, que si no vio todos los capítulos, véalo, porque va a aprender mucho, te va a ayudar. A mí me ha ayudado mucho, como pastor también, me ha ayudado a evaluarme y poder entender también por qué tenemos que ir por la palabra de Dios para que nuestros caminos sean enderezados. Shalom, que Dios te bendiga. Hemos terminado el libro de los jueces. Chao, chao. Puedes despedirte en el chat y puedes dejar preguntas también.